ciudadano sufre al concurrir a cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, y repetir consecutivamente sus antecedentes clínicos, lo que demanda tiempo y genera malestar. En tal virtud, ya el Consejo Nacional de Salud, CONASA, en octubre del 2006 aprobó el expediente único para la historia clínica. La historia clínica única tendrá como finalidad unificar las distintas historias clínicas en un solo documento, en el cual se registrará cronológicamente el seguimiento integral de la salud de una persona, desde su nacimiento hasta su deceso, con las conclusiones científicas precisadas por los profesionales de salud. Objetivo: mantener un registro secuencial y cronológico de los datos recopilados del diagnóstico, tratamiento, evolución en progreso y variaciones del tratamiento, y de las prescripciones efectuadas por el profesional odontólogo de acuerdo a las recomendaciones de la Guía Práctica Estomatológica. Partes de la historia clínica única o formulario 033. En la primera fase se identificará al paciente. El examinador apunta establecimiento, nombre y apellido, sexo, edad, número de historia clínica, tipo de consulta. Después de obtener información básica, debe el odontólogo indagar el motivo que obligó a su paciente a solicitar consulta. Se procede a anotar empleando las propias palabras del paciente. Enfermedad o problema actual. Escribir el resultado organizado del interrogatorio de síntomas sobre el problema odontológico. En la vara número 3, antecedentes personales y familiares, se marcará con X en la celda cuadrada a la derecha de la enfermedad que manifieste el paciente, sea de tipo personal o familiar, y se escribirá en la celda subyacente de color blanco el número y el nombre de la enfermedad, especificando en el casillero correspondiente al paciente o al familiar que el paciente indique, considerándose hasta tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad. En la vara número 4, signos vitales, se escribirá en cada una de las celdas a la derecha los valores que presenta el paciente al momento de la toma de presión arterial en milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca por minuto, temperatura en grados centígrados y frecuencia respiratoria en minutos. La toma de signos vitales lo realizará la auxiliar de odontología y en caso de no contar con este personal, lo efectuará el personal de enfermería de la unidad operativa. Examen del sistema estomatognático. Se marcará una X en la celda a la derecha de la patología diagnosticada y se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco el número y el nombre de la enfermedad de la región afectada. En caso de no presentar patología, anotar sin patología aparente. 6. Odontograma. En el odontograma vamos a registrar los resultados de la exploración odontológica y diagnóstica de los tejidos duros y blandos, de la dentición temporal y definitiva. Una vez registrado el odontograma, no podrá ser alterado, es decir, repintado, tachado o aumentado. Por lo tanto, se utilizará para el registro el color azul para los tratamientos previamente realizados y el color rojo para la patología actual, empleando la simbología autorizada. Indicadores de salud bucal. En el segmento de higiene oral se encuentran registrados los números que presentan las piezas dentales seleccionadas, mismas que deberán estar completamente erupcionadas al momento de realizar el examen de placa, cálculo y gingivitis. En la columna de piezas dentales se marcará con una X en cada celda el lado de cada pieza para identificar que la pieza ha sido examinada. Se continúa en la misma fila para registrar el número de columnas contiguas de placas, cálculo y gingivitis, el grado de cada problema que el odontólogo llegue a diagnosticar en cada pieza examinada. Parámetros
cada problema: placa bacteriana, gingivitis y cálculo. Se podrá observar que bajo placa bacteriana existen números de 0, 1, 2 y 3. Cada uno representará el 0 para ausencia, 1, placa a nivel del tercio gingival, 2, placa hasta el tercio medio, 3, placa en toda la superficie de la pieza. En cuanto al cálculo, encontraremos los mismos números: 0 para ausencia de los mismos, 1, cálculo supragingival, 2, cálculo subgingival, 3, cálculo sub y supragingival. Mientras que para la gingivitis encontraremos dos números: el 0 para ausencia de sangrado y el 1 para presencia de sangrado. La sumatoria se realizará por columna, de manera vertical, y el total se divide para el número de piezas examinadas, y ese resultado, obteniéndose que es el promedio, se anotará en la fila de total, tanto para placa, cálculo y gingivitis. En la columna de piezas dentales, cuando se encuentre ausencia de las piezas, se registrará con una raya. En la columna de dientes definitivos se examinarán 6 piezas en total, que pueden corresponder a una de las dos columnas. En las columnas de enfermedad periodontal, maloclusión y fluorosis, se marcará una X en la celda a la derecha, de acuerdo a los resultados del diagnóstico. En caso de no diagnosticar ninguna patología, se anotará una raya. Columna número 8. Índice CPO y CEO. El índice CPO destinado a piezas definitivas, las mismas que corresponden: C para cariadas, P para perdidas y O para obturadas, mientras que el índice CEO destinado a piezas temporales o deciduas, las mismas que corresponden: C para cariadas, E para extraídas y O para obturadas. Se registrará con números los datos que obtendrán del odontograma, tanto para el índice CPO, que corresponden a piezas definitivas, y el índice CEO, que se utiliza para piezas temporales. En la columna total se anotará la sumatoria, realizada en forma horizontal para cada indicador. En la barra número 9, simbología descrita en el odontograma, utilizaremos la simbología de acuerdo al tratamiento. Cuando existe la necesidad de aplicar sellante en piezas definitivas, se marcará asterisco rojo. Cuando se observa el sellante en boca, se marcará un asterisco de color azul. Cuando se realiza el diagnóstico en el paciente y se detecta la necesidad de realizar una extracción, tanto en dentición temporal como en permanente, se registrará una X roja. Cuando en el diagnóstico se detecta que el paciente ha perdido piezas definitivas y temporales por caries, se marcará X azul. En piezas definitivas perdidas por otra causa que no sea caries, se marcará X en el centro. En pacientes que requiera realizarse una endodoncia, se marcará un triángulo de color rojo. Cuando el paciente viene con la endodoncia realizada, se marcará con triángulo azul. Cuando el paciente viene con prótesis fija, se registrará un cuadro con puntos y otro al otro extremo, de color azul. Cuando el paciente viene con prótesis removible, se marcará puntos encerrados en paréntesis, de color azul. Cuando el paciente viene con prótesis total, se marcará 2 líneas de color azul. Cuando el paciente viene con una corona, se marcará un cuadro con líneas en el centro de color azul. Cuando se detecta en el diagnóstico obturaciones, se pintará la superficie de color azul. Cuando se realiza el diagnóstico y se detectan caries, se pintará la pieza cariada con rojo en o las superficies afectadas, tanto para piezas temporales como definitivas. Ejemplo de un odontograma. En esta diapositiva podremos observar lo que aprendimos anteriormente. En la barra número 10, planes de diagnóstico terapéutico y educacional.
escribirá en la celda al lado derecho una X en el tipo de examen que se requiera solicitar, como por ejemplo biometría, química sanguínea, rayos X u otros que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Planes de diagnóstico. Además, se escribirá en la celda subyacente el tipo de examen solicitado. Planes terapéuticos. Se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco los tratamientos clínicos, preventivos o curativos que necesita realizarse el paciente, como profilaxis, sellante, operatoria dental, endodoncia, exodoncia y medicamentos, si el caso lo amerita. Planes educacionales. Se describirán las acciones de educación en función del riesgo diagnosticado en el paciente. En la celda fecha de apertura se debe registrar la fecha en que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. Luego observamos la fecha de control. Aquí se debe anotar la fecha que se ha concluido el plan terapéutico y debe registrarse la fecha en la cual el paciente debe regresar al control. Luego tenemos la celda del profesional. Se escribirá el nombre del profesional. En la celda código registrará el número de código asignado a cada profesional por el control sanitario del Ministerio de Salud Pública al momento de escribir su título profesional en el Ministerio, donde debe constar libro, folio y número. En la celda firma, el profesional suscribe. Finalmente, en la historia clínica única nos encontramos con la barra número 12 que corresponde al tratamiento. En este va a existir diagnóstico y complicaciones, procedimientos, prescripciones y finalmente el código y firma. En la columna diagnóstico y complicaciones se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presente el paciente. En el caso de no presentar complicaciones, se recomienda poner no presenta complicaciones. En la columna procedimientos se escribirá el código de procedimiento odontológico respectivo a la actividad realizada. En la columna prescripciones se escribirá las indicaciones y recomendaciones generales y específicas. Por ejemplo, aplicación de hielo, calor, no ingerir alimentos inmediatamente, etc. Luego se anotarán los insumos, fármacos con el nombre genérico, describiendo la forma, tiempo de aplicación,